¿Recuerdan que vimos sistema endocrino? Ah, sí. Ok, bien, de eso vamos a retomar algunas cosas, pero vamos a ir un poco más profundos. ¿A qué? Yo nunca amarro el cable Vamos a irnos a un poco más de profundidad porque tenemos que ver el llamado eje hipotálamo hipófisis. ¿Vale? De esa manera vamos a poder conectar cómo es que ocurre, ¿vale? Incluso procesos de regulación emocional. ¿Okay? Venga, ¿podemos encender el cañón? Bien, mientras eso se va aprendiendo, ahí contándoles algunas cosas por acá para que vayan hablando. Primero tenemos que conocer, tenemos que hablar bien, es del llamado hipotálamo. ¿Qué cosas han circulado alrededor del hipotálamo? Bueno, de entrada, le pasó el 14 de febrero y seguramente o muy probablemente vieron en TikTok o en Instagram alguien que salió diciendo: no, los enamorados que crecen, los enamorados que el hipotálamo. Y yo seguramente le diré: es usted un pedazo de bestia. Porque si así tan sencillo fuera, entonces no tendríamos, o no habría manera, si no habría manera de que se fuera o que tuviera una conducta tan compleja, ¿vale?, como la que tiene que ver con el que llamamos enamoramiento, o que también en otros semestres le van a llamar limeranza. Seguramente ahí lo van a explicar en algún punto qué es la limeranza y estas cosas. Y donde pues al final pareciera que el desarrollo de nuestro hipotálamo en algunos de los núcleos que tiene, aunque muy pequeño, es muy rudimentario, muy rudimentario al punto de que necesita de estructuras corticales y de otras conexiones para poder luego generar toda la experiencia como tal. El enamoramiento en sí no es solamente una activación hipotalámica, es parte de un sistema de circuitos que incluyen, me equivoqué en esto, ¿quién hizo pensar esto? Cuando estoy escribiendo la contraseña de la máquina, un sistema de circuitos es un sistema de circuitos que involucra el sistema límbico, que involucra el frontal en la zona de la ínsula, que involucra el parietal. Y ustedes dirán: bicho vato marihuano, ¿y eso de dónde lo sacó? Yo les diré: pues marihuana no, ¿sabes? Pero ¿de dónde lo saqué? Sí le puedo decir, o de dónde lo vimos. Hay una serie de estudios se apellida el autor Bartels, son como de ahí de 2000, entre 2000 quizás y 2006 por ahí. Hizo una serie de estudios en los que revisaba o en los que analizaba la activación neural del amor romántico, comparándolo contra el amor filial y contra el amor maternal. Y encontró cosas muy interesantes en función de cómo era el patrón de activación y de activación, o sea, activación y de activación, o sea, que se activan y se desactivan. Y eso nos puede ayudar a explicar unas cuantas cosas. Por ejemplo, que vamos a ver, yo me supongo que ni a todos les parece atractiva visualmente, ¿vale?, la misma persona. O sea, no a todas les gusta el mismo, ni a todos les gusta la misma. No, pareciera que luego dicen: a gusto se rompe el género, ¿no? Y ahí tienen a la amiga diciéndoles: es que mi novio está bien guapo, tiene una cara bien bonita y no sé qué tanto. Y luego ustedes cuando lo ven dicen: oye, eso no me digan que no les ha pasado. Y luego que todavía anden ahí celándolos y esas cosas y demás, y dices: ¿quién se va a fijar en eso? Venga. Suele pasar.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema de activación, ¿vale? Sí pasa una buena parte por algo que hace hipotálamo, pero no es el completo. Pareciera que hay algo que no tenemos todavía muy claro porque nuestro sistema olfatorio es muy rústico, está muy limitado. Por eso ahora que andan con esos los que se sienten, ¿cómo se llama? Los terians o no sé qué. Sí, ahora que andan con eso, ¿sale? Ahora que andan con eso, yo digo, bueno, de entrada, ¿vale? De entrada, qué poca biología saben, pero poquísima biología, porque si vieran, ¿vale? O sea, si estuvieran poquita biología, primero dirían, claro, nosotros somos animales. Pues claro que somos animales, güey. Somos del grupo de los mamíferos. Y usted ya revisó el semestre pasado cómo están todas las de las clases, ¿sí? Y usted, nomás por los suyos, se está pasando, pues como cuántos, pues hágase casi prácticamente desde del Mioceno, a lo mejor. Usted se está brincando todos esos años de evolución para regresarse a la familia de los cuadrúpedos. Si se acuerdan cómo estaba el árbol, donde se iban separando las diferentes especies, estaba el reino animal y luego se iban separando cordados y esas cosas. ¿No se acuerdan? Lo vimos en la primera unidad del semestre pasado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, pues regrésese a eso y vea dónde está la separación para entre los felinos, los homínidos, los cuadrúpedos. O sea, y uno dice, ¡güey! En fin, pero bueno. Entonces, y claro, dices, te vas a poner a competir. Si te sientes, por ejemplo, de una especie como, no sé, de los felinos. Ya quisieras tener el olfato que tienen esos, o de los caninos, ¿vale? Ya quisieras tener el 1%, ¿vale? De la manera en la que ellos se configuran a través del olfato, claro. Y ellos dirán, ya quisiera yo tener tu vista, güey. Quisiera tener un punto de fijación y no una línea, ¿vale? Una mácula como la que tú tienes y no una línea de mayor concentración de conos y bastones que hace que me esté distrayendo para todos lados, ¿no? Los perros con la nariz larga así tienen su mácula o fobia, no es un punto como el de nosotros. ¿Sí me explico? Pero claro, hay que saber muy poca biología para poder pensarlo de ese modo. Bueno, entonces, el hipotálamo es una zona muy pequeñita. ¿Sí se acuerdan dónde está alojada? No, alguien me puede decir, ¿dónde está alojado? Si alguien dice, el hipotálamo, ¿dónde está? Y usted diría, ¿dónde está? ¿Vale? ¿Qué diría? Abajo del tálamo. Está debajo del tálamo, bien, buena idea. ¿Qué más, Darío? Detrás de la corteza frontal. Bueno, sí, está posterior a la corteza frontal, detrás del quiasma óptico. Bien, ok, perfecto. Entonces, con todo esto, ¿vale? Ahora no está funcionando aquí, pero no nos hace falta porque tenemos la presentación. Por cierto, necesito que alguien me dé lata el fin de semana para subir las presentaciones. Porque luego hasta que estoy en clase me acuerdo que no les subir las presentaciones. Necesito que alguien me ponga un mensaje entre el sábado y el domingo diciéndome, no se haga, güey, suba la presentación. Y diría, sí, cierto, de verdad. Así, porque si no, no hago caso, Si me dice, oiga, ¿puede hacer el favor? Yo digo, no voy a hacer favores y me paso de largo. Pero cuando, ándele así, justo. Sí, porque si no, luego no me acuerdo. Y luego después se me va la... No se haga güey, bro. Sí, no se haga güey. Suba las presentaciones. ¿Qué le pasa? Pues, ¿quién se cree usted así? Ni que fuera neuropsicólogo. Ni que fuera, sí, eso. Ándele así, haga de así. Les digo, mándenme un mensaje ofensivo para que me acuerde, porque si no me voy a acordar. Pero no va a agarrar represalias, ¿verdad? No, hombre, no, nunca, no. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces les decía, el hipotálamo, ¿vale? Esa zona tan pequeñita concentra una serie de núcleos que nosotros vamos a conocer y algunos los vamos a identificar dentro de un circuito determinado. Que pueda ir desde cosas, conductas que son o que tienen involucración del sistema endocrino y otras que no se involucran en el sistema endocrino.
pero tenemos que reconocer ese eje, el eje llamado hipotálamo hipófisis, que digamos que es la manera en la que el sistema nervioso central y el sistema endocrino se coordinan, y lo vamos a diferenciar también con lo que llamaríamos un sistema exócrino. Tenemos un grupo de glándulas de secreción interna. ¿Cómo la vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a reconocer una glándula de secreción interna? ¿Vale? Es aquella que elabora, sintetiza alguna molécula. Se le cayó el Yakult, pero ya va así. Déjenme que yo se lo levanto su Yakult así. Gracias. Sintetiza una molécula, un producto que normalmente suelen llamarse hormonas. ¿Para qué? Para que la utilice otro tejido u otro órgano. ¿Va bien hasta ahí? Y entonces por eso a ninguno le resulta sorprendente de que, por ejemplo, una de las glándulas de secreción interna sea la tiroides. ¿Sí? Porque al momento de secretar tirosina, esa se va a emplear incluso para la producción de neurotransmisores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, haciendo una separación. Bien, o que otras glándulas de secreción interna, como el timo, produzcan, ¿vale?, una molécula que ayuda al crecimiento. ¿Sí? O que el páncreas secrete insulina. ¿Para qué? Pues para el trabajo con la glucosa. Y si se fijan, desde el sistema endocrino, ¿vale?, desde el sistema endocrino, vamos a poder dar, incluso con alguna serie de padecimientos o condiciones de salud, que van a ser luego reflejadas, que vamos a tener signos y síntomas que vamos a observar en el día a día y que pueden involucrar incluso la emocionalidad de las personas, el autoconcepto de las personas y demás. ¿Vale? Por ejemplo, hay un tipo de obesidad que tiene que ver con una disfunción endocrina. ¿Vale? Las personas con hipotiroidismo tienden a ganar peso. De hecho, le decían el bocio, cuando allá por los 70s a la enfermedad del hipotiroidismo le decían bocio. Tiene bocio, ¿sale? Una disfunción tiroidea, un hipotiroidismo hacía que las personas ganaran peso. Pero en el hipotiroidismo, en el bocio, uno de los síntomas que suele presentarse es un estado anímico bajo y somnolencia. Y ya sabrán con qué se puede confundir eso, ¿verdad? Entonces, eso es en cuestión del hipotálamo. Bueno, pero antes de que eso vayamos, vamos a ver como que un esquema general. Un esquema general de cómo suele activarse o de las cosas que suele hacer el hipotálamo. El hipotálamo. Que corresponde a ver, la mejor forma de tenerlo. Vamos a ver, ¿quiénes en casa tienen boiler de estos, no de los de paso? No sé, no es el mejor ejemplo, pero sí los de, los normales, los de toda la vida, los que funcionan con gas, que tienen un tanque de depósito. ¿Sí? ¿Quién tiene eso? Ok, muy bien, excelente, perfecto. Bueno, recomendación, drénenlos, ¿vale? No, drénenlos porque luego después del tiempo, como el agua aquí es muy mala, acumula mucho sarro y luego después eso afecta y ya luego cuando los drena uno y les hace la limpieza y eso, vuelven a jalar todavía bien chido. El boiler que tenemos nosotros, a ver, tiene más de, yo creo que ya cae para casi para 20 años, ¿vale? Y sigue todavía jalando muy bien, mano, pues que siempre ha estado, solamente como, a ver, no, sí estuvo un buen tiempo, digamos, más a la intemperie, pero después ya pues ha estado, de 2018 para acá, ha estado así como que guardado, porque está en una como bodeguita que tiene acá en la casa, y pues ahí no le cae la lluvia, ni esas cosas, ni tiene agentes corrosivos, ni cerrado. Se ha mantenido bastante bien. Sí me dijo una vez uno que fue lo del vidrio, dijo, oye, pues tu boiler salió muy bueno. Dijo, ¿cuánto tiene? Dije, pues sí, bueno, total. Entonces, vamos a ver. Yo me supongo que usted en la mañana se levanta, se baña con su agua calientita toda madre.
Pero usted, no sé si se ha fijado, si tiene el boiler prendido todo el tiempo, no todo el tiempo, más bien, si tiene siempre abierto, o sea, con el piloto encendido, no todo el tiempo está la llama. Llega un momento en el que se apaga. ¿Vale? ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo que hace que se prenda y se apague? El termostato. Muy bien. El termostato lo que hace es tener un valor de referencia. Cosa también que pasa con algunos con los coches. Pero sobre todo con los coches de los que no eran de fuel injection. Esos en su mayoría tenían también para ir enfriando el motor. Tenían un valor de referencia dado por un termostato, el cual al momento de que se sobrepasa ese valor de referencia, ¡pum!, viene un salto que cierra el circuito y entonces arranca el mecanismo. Cuando ese valor de referencia llega a un punto, se apaga, ¿vale? En el caso del boiler, pues está al contrario, ¿vale? Porque busca que la temperatura esté por encima de. En el caso de los coches se busca que la temperatura esté por debajo de, ¿vale? Entonces, pues bueno, o sea que no saben qué, más o menos ese sistema es el que podemos tener, o más bien es el que haría el hipotálamo. ¿A través de qué cosas? Por ejemplo, vamos a ver para la temperatura. Valor de referencia, en este caso tendríamos como valor de referencia la temperatura del hipotálamo. La temperatura del hipotálamo estará entre 21 y 22 grados centígrados. En zonas como el área preóptica, y creo que es también el núcleo posterior, si mal no recuerdo, pero la más representativa es el área preóptica, tiene un grupo de neuronas que son sensibles al frío y al calor. De manera que cuando viene la temperatura se va por encima de o casi cercano a los 22 grados centígrados, ¿vale? En reacción, la temperatura periférica también va a empezar a subir, ¿vale? Si la temperatura del cerebro es de 21 a 22 grados centígrados, todos los de aquí me supongo que reconocemos que la temperatura periférica tiene un valor distinto. ¿Cuál es el valor de la temperatura periférica? La temperatura de su piel, ¿cuál es? 36, De 36 a 36, y no brincándose los 37 grados centígrados, porque entonces ya estamos con febrícula. La bronca que tiene la escala de grados centígrados es que está más limitada. Por eso si nos vamos a grados Fahrenheit, ampliamos un poquito la escala y es más fácil luego ver los cambios que puede haber. Entonces, 36 grados centígrados en la temperatura periférica. Temperatura central y temperatura periférica se afectan una a la otra. Vamos a ver. El cambio de las condiciones ambientales, ¿vale?, va a hacer que se vaya hacia arriba o hacia abajo en ese valor de referencia. Cuando se sobrepasa el valor de referencia, entonces viene una serie de señales que van a desencadenar mecanismos. Y esos mecanismos vienen desde factores endocrinos, conductuales y autónomos. Vamos a ver. Vamos a poner primero de ejemplo el de la temperatura, que tiene desde elementos conductuales y algunos más incluso del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Si empieza a subir la temperatura, ¿okay?, lo que hace nuestro organismo es empezar a sacar agua. ¿Para qué? Para refrescarnos. Y ahí damos con otro grupo, o tenemos un ejemplo de glándulas de secreción externa o de glándulas exócrinas les podemos llamar, que son, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. ¿Okay? Se van a venir los calores, ¿verdad? Se van a venir los calores y todos vamos a venir seguramente con ropa más delgadita, ¿vale? Y aún así el calor podrá hacer que de repente empecemos a sudar. ¿Por qué? Como sistema de enfriamiento. Pero en los días en los que vi a algunos aquí haciendo mensos al frío, que se les ocurrió llegar, como vieron que según no había nubes, dijeron,
fue la semana pasada, ¿no? Ah, yo creo que va a ser calor. ¿Y entonces qué fue lo que hicieron? Pues no se trajeron suéter. Y luego llegaron aquí, madre, nublado, ¿no? Y ahí andaban. Tiritando, ¿vale? No titiriteando, ¿ok? Tiritando de frío. ¿Por qué? Porque ese es el otro mecanismo. La lógica es muy simple. El movimiento genera calor. ¿Se fijaron ahí en un factor conductual? Y entonces los músculos empiezan a moverse para generar calor. Favorecer también el paso del flujo sanguíneo y con eso generar calor. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Y bueno, lo que les decía, ¿vale? Bueno, esto era lo que explicaba del área preóptica. Yo me supongo que todos los aquí presentes no les causará impresión que yo les diga que esta es la zona del hipotálamo, ¿verdad que no? No la van a andar señalando en otro lado, ¿ya? Me supongo que se darán cuenta que este es el tálamo, que es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, ¿sí? Me supongo que eso ya lo tienen también más o menos bien establecido. Con eso, si ustedes reconocen ese tipo de cosas, déjenme le cuento que usted sabe, anda cerca del 20% de todos los psicólogos, quizás a nivel nacional, que pueden identificar eso. Que usted no los identifica. Y dice, no, pues por ahí estaba el mesencéfalo. O a veces piensa que el mesencéfalo es acá, o es acá, eso. No, te lo reconoce bien. Me supongo, ¿eh? Si no lo reconoce, pues está en el montón de los que no saben nada de anatomía. Bien, entonces, ¿esto cómo se descubrió? Pues esto fue parte de un estudio con ratas. Se pusieron a las ratas, las ponían en un ambiente de mucho calor, ¿vale? De mucho calor. Y cuando, en condiciones normales, la rata no tiene un mecanismo de sudoración. ¿Qué es lo que busca? Hidratarse. Entonces buscaba agua. Y buscaba tomar agua. Cuando la ponían en un ambiente de frío, pues la rata sí empezaba a tiritar o a buscar un espacio donde pudiera como que hacerse bolita. Es un mecanismo que tienen algunas de las especies para poder generar calor, hacerse más pequeños, o sea, como encogerse. Bien, este experimento luego lo que hizo fue lo siguiente, para ver esto de las neuronas sensibles al frío, ¿vale? Pues metían un tubo y empezaban a aventar agua fría, ¿vale? El ambiente seguía afuera seguía caliente, y al entonces empezar a lanzar agua fría, la conducta que se buscaba era la de generar calor, y podían poner viceversa, fuera el ambiente frío, echaban agua caliente, y las neuronas sensibles al cambio de temperatura hacían que la rata buscara algo para hidratarse. Tenía calor como el chorrito. ¿Saben por qué el chorrito tenía calor, verdad? Estaba de mal humor. La Pues. mayoría no. Yo creo que la mayoría no. Es lo que a mí me gusta decir esas cosas, porque muchos se quedan así como que, ¿por qué? Bien, pues. Cante la canción. Me sale mejor la de El gato de barrio. Bien, pues. Estamos hablando de conocer la del gato de barrio. Sí. Que le usaron los bigotes con manteca y esas cosas, ¿no? Que echaba chispas el camión y esas cosas. Ok, bien. Entonces, vamos a ver. Este tipo de experimentos pudo dar, ¿vale? Y luego nos va a ayudar a explicar. Nos va a ayudar a explicar cuando usted tiene fiebre. Cuando usted tiene fiebre. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Cuando usted está en un cuadro infeccioso, va a tener seguramente una mayor producción de interleucina 1. ¿Vale? A ver, en una infección van a desencadenarse los mecanismos para combatir esa infección. ¿Vale? Entonces van una serie de macrófagos
para combatir esos agentes. No sé si se acuerdan cuando vieron no sé si a ustedes les tocó, había un video, sí, no, del sistema inmune. El sistema inmune, dentro de las cosas que van buscando los glóbulos blancos, pues es combatir las infecciones, todos aquellos agentes que sean no conocidos para el sistema. Y entonces estos son un grupo que se llaman macrófagos, los cuales van a producir interleucina 1. La bronca de que se suba la interleucina 1, ¿okay? La bronca de que se suba la interleucina 1 es que se va a aumentar, se va a elevar el valor de referencia del hipotálamo y entonces se va a cargar hacia los 22 grados centígrados. Como resultado de la elevación de la temperatura central, la temperatura periférica se empieza a elevar también, ¿verdad? Y es cuando a usted le ponen el termómetro y dicen, tiene febrícula. Febrícula creo que es hasta los 37,5, 38 grados. Eso sí, chéquenselo bien con los doctores. Luego, ya cuando viene la fiebre y si se sigue elevando la temperatura, se corre el riesgo de convulsiones. Y ustedes dirán, ¿por qué convulsiones? ¿Es epilepsia? Y yo les diré, bueno, pues lo más seguro es que no. Ojo, se puede tener sinusitis y gripe, ¿vale? Que comparten síntomas o que comparten signos, ¿vale? Que pueden estar dándose a la par. ¿Sí? Eso no, que no se nos vaya, ¿vale? No es que siempre las convulsiones febriles no sean luego el debut de una epilepsia, ¿eh? Entonces, pero en este caso, estas convulsiones vienen dadas porque para poder controlar esta interleucina 1, se va a elevar la vasopresina. Esta vasopresina la liberan los núcleos septales, que son una zona anterior al hipotálamo. De hecho, son parte del hipotálamo, los núcleos septales. Entonces, estos núcleos septales van a producir una mayor cantidad de vasopresina. Al haber mayor vasopresina circulante, pues entonces que se tiene que gastar, y la manera en la que decide el sistema gastársela, pues es en convulsiones. ¿Ok? Es en convulsiones. Claro, para que no toda la carga la tenga vasopresina, se pueden utilizar moléculas como el ácido acetilsalicílico, o sea, las aspirinas, o la indomethacina, que no combaten la infección, lo que hacen es controlar, ¿vale? Mientras el sistema luego quita o ficha el agente infeccioso, que puede ser un agente bacteriano o un agente viral. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Casi son los que luego suelen hacer este dato. Levaduras no es tan representativo. Bien. Pero ¿por qué cuando tenemos fiebre nos da frío? ¿Se acuerdan lo que vimos de temperatura central y temperatura periférica? Se elevó el valor de referencia, ¿vale? O sea, la temperatura del hipotálamo está yéndose más cargado a 22 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, al irse más cargado a 22 grados centígrados, al haber una diferencia entre la temperatura central y la temperatura periférica, el cerebro dice, pues es que está generándose calor, pero del exterior, ¿vale? Del exterior empieza a elevarse la temperatura, pero acá sigue sin alcanzarse el valor de referencia. Porque si el valor de referencia aquí estuviera dentro de lo normal, entre 21 y 22, no le pasaría nada a usted. Entonces desde acá, desde dentro, ¿sí? Cuando tienen fiebre, las personas pueden estar viviendo fiebre, pero tienen la sensación de que tienen frío. Es por la elevación de este valor de referencia. Bien, entonces, este es en el caso de la regulación de la temperatura. Como se podrán dar cuenta, hipotálamo, ¿vale? Va a estar conectado con la glándula hipófisis. La glándula hipófisis tiene dos partes, adenohipófisis
y neurohipófisis. La parte de adeno es la de parte de enfrente, la parte de neurohipófisis es la parte de atrás. ¿Vale? Entre hipotálamo y hipófisis, ya ven que cuando veíamos estos videos decíamos la glándula hipófisis que está alojada, sentada en la silla turca, no se pone. ¿Por qué no se pone? Porque se considera parte de otro tejido y de otro sistema, o sea, del sistema endocrino. Pero esa es la conexión que tiene. Desde esa zona hay una gran vascularización, que luego cuando secreta esa zona, cuando esa glándula secreta sus componentes, los manda al torrente sanguíneo. Y por ende, la glándula hipófisis, ¿vale?, va a llevar sus productos, ¿vale?, como prolactina, como gonadotropina, como todos los antecedentes de que van incluso hasta otras zonas, a otras glándulas, ¿vale?, las va a llevar a través del torrente sanguíneo. ¿Cuál es la vía? Pues torrente sanguíneo. Porque de otra manera no los puede lanzar. Esos componentes van a través de la sangre. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver. Vamos a agarrar de pretexto a la prolactina, ¿vale? Esa prolactina, que es una hormona secretada por la glándula hipófisis, ahí se me revuelve un poco si está en se me revuelve un poco si está. Si quiere contestar, puede contestar ellos. Si le están llamando esas cosas. No, ojo, no sonó, o sea, él vibró. Eso no es sonar, ¿verdad? No me diga que se asustó porque pensó que no. Yo lo vi con cara de, ya valió madre este pedo. No encima acaso acompañar a lo de lata, así casi lo dije, ya valió madre. No, vibró. No. Se ha sonado, se ha hecho un clink. Ahí sí, vamos para afuera. Bien. Entonces decía, la prolactina, ¿vale? La prolactina, ¿a qué le suena eso de prolactina? ¿A qué le suena? ¡A leche! Justo, muy bien, eso. Sí, eso así es como quiero que relacionen las cosas. Bien, vamos a ver. La prolactina interactúa para la producción de leche de las glándulas mamarias, sobre todo después de un parto. ¿Sí? Pero en condiciones normales, por ejemplo, nosotros también tenemos una producción baja de prolactina, porque si empezáramos a tener una producción elevada de prolactina, tendríamos algo que se llama galactorrea, ¿vale? Las glándulas mamarias empezarían a secretar líquidos, así como le pasaba. ¿En hombres también? Sí, también en hombres, así como le pasaba a al pepenador de Club de Cuervos, ¿vale? ¿Y la vieron esa? No la vieron, bueno, se la ve en Netflix, ya la es divertida. El que es el portero tiene una condición de galactorrea, ¿vale? Seguramente, entre otras cosas, por una modificación que no sabemos, ojo. A ver, yo siempre les voy a decir que no es normal que les duela la cabeza. No, que no es normal. Es que no es normal que tengamos dolores, ¿vale? Y que no les tengamos una razón o una causa conocida, sea de postura, sea de tal y estas cosas. Por ejemplo, yo ahorita venía subiendo por aquí y traigo un dolor aquí en esta parte de la rodilla, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, no puede ser porque se me hace que ya no estoy yendo de kilos, ¿no? Porque tiene que haber algo que lo justifique, así sea un golpe, así sea una mala postura al dormir, así sea el uso, por ejemplo, a veces les va a empezar a doler la muñeca, se les va a extender estos 2 dedos, ¿vale? O a estos 3, ¿vale? Dice, pues sí, pues es que muchos de los movimientos que hacen son estos, ¿no? O por ejemplo, durante un tiempo yo traía dolor en esta mano, ¿vale? Y entonces decía... Le pregunto al doctor Guerrero, que es un reumatólogo, ¿vale? Le digo, oye Guerrero, es que, ¿sabes qué? Me está doliendo mucho esta mano. Dijo, ¿es una mano o las dos? Fue lo primero que me preguntó, ¿vale? Le dije, no, solo es esta.
Y dijo, ah, ok. Y le digo, ¿qué crees que sea? ¿Vale? Yo, por ejemplo, el mouse de la computadora suelo agarrarlo con la mano izquierda. O sea, suelo ponerlo en la mano izquierda. O, por ejemplo, el pad, estoy a veces con la mano izquierda. Una muy buena parte estoy con la mano izquierda, no con la derecha. ¿Vale? Le dije, ¿será el mouse? Y en ese tiempo tenía una computadora que era con el mouse externo, no tenía todavía ese pad. ¿Vale? Le digo, pues que sea el mouse de la computadora, el Guitar Hero, porque jugaba también mucho Guitar Hero, ¿vale? O el Tololoche, porque tocaba el Tololoche. Y dijo, no, güey, pues es que también, dijo, te estás sobrecargando mucho, dijo, estás haciendo mucho este movimiento, dijo, necesitas dosificarlo más, ¿no? Y dijo, si el dolor es de una sola articulación o de una sola mano, lo más seguro es que sea mecánico. Si son dos, lo más seguro es que sea radicular, ¿vale? Lo que hace que pues tengas que ir conmigo, ¿vale? Porque son reumatológicos, ¿vale? Y dije, pues ya me quedé yo tranquilo con eso. Había, claro, se fijan, hay algo que aparece y pues que hay que checarse. Bueno, pues en ese contexto yo siempre voy diciendo, es normal que te duele la cabeza y demás, etc. Una de las chicas está, y cuenta que ella tiene cefalea migrañosa, que es más acusada cuando viene su periodo menstrual. ¿Sí? Cuando viene su periodo menstrual. Un dolor de cabeza, una cefalea migrañosa, ¿vale? Y que su periodo menstrual tiende a ser irregular. O sea, no es alguien que esté acá ciclos de 28 días, sino que de repente se llegan a 45, de repente a 2 meses, de repente a 3 meses, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo le dije lo que le digo a todo el mundo, ¿no? Ay, pues no sería mala idea que le platique a su ginecólogo, ¿vale? Que de los dolores de cabeza. Dice, bueno, es que me da tratamiento sintomático y demás, etc. Y dije, bueno, pues si yo fuera usted, le platicaba con el ginecólogo a ver si, pues así como que de golpe y porrazo le mandaba con alguien más, con el neurólogo, ¿no? Pues que me va haciendo caso. Y luego, pues el neurólogo dice, bueno, pues sí, es cierto, porque no, sí, pues bueno, vamos a mandarte con el ginecólogo, con el neurólogo, por total, pues a ver qué nos dice. Después me la encuentro un día ahí en la escalera, muy contenta. Profe, ya sé por qué me duele la cabeza. Yo tengo un prolactinoma. Un prolactinoma es una masita que, y normalmente se va vigilando, o sea, no suele ser ni operable ni esas cosas y demás, porque nada más se va buscando que no crezca. Una masita en el hipotálamo que le traía toda esa clínica. ¿Sí? Le traía toda esa clínica. Ese prolactinoma pues, nada más se va a mantener en vigilancia, es que no tenga crecimiento. Si en caso empezara a tener un crecimiento, que empezara a empujar tejidos o que limitara la visión, puede ser que entonces sí se plantee el retirarlo. Y a partir de ahí, ella hubiese tenido que tener, ella hubiera tenido que someterse a un tratamiento hormonal. Déjenme les cuento también que a últimas fechas, la coordinación entre el neurólogo y el ginecólogo pasa por la regulación de hormonas. Y habrá cuadros que se han estado manejando como trastornos de ansiedad que involucran más bien lo que está haciendo hipotálamo. Entonces, el tratamiento con hormonas o con una serie de hormonas o una regulación de hormonas puede tener puede hacer un mejor manejo que el que se hace con antidepresivos tricíclicos y todas esas cosas que suelen dar los psiquiatras. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y por qué se le hizo eso? Bueno, vamos a ver. La etiología de por qué empiezan a crecer, que no son los tumores. Los tumores son células que crecen en un sitio donde no tenían que crecer. Entonces, ¿cómo supieron o cómo dijeron que era un prolactinoma? Bueno, porque seguramente en el perfil hormonal que le mandaron a hacer, ¿vale? El perfil hormonal que le mandaron a hacer, sus niveles de prolactina salieron elevados. ¿Sí? Entonces dicen, pues si hay una mayor cantidad de prolactina, entonces quiere decir que la masita esa que está ahí arriba está produciendo está condicionando mayor cantidad de prolactina. Entonces, por eso, pues, ¿cuál es de las etiologías?
La mayoría van a ser desconocidas, ¿vale? Ojo, todos vamos a poder hacer, o más bien, todos tenemos una probabilidad de hacer tejidos donde no tenía que haber tejidos. ¿Sí? O sea, todos tenemos una probabilidad de tener tumoraciones, ¿vale? De tener tumoraciones. Depende del sitio en el que está, depende del tipo de tejido que es, va a ser más o menos sencillo el intervenir, ¿vale? Va a ser más o menos sencillo intervenir. Entonces, bien puede hacer que se busque y se quite, ¿vale? Se busque y se quite, o bien vaya a ser que con radioterapia, o bien con laparoscopía, o bien habrá algunos en los que digan, no importa, así que lo traigan, ¿vale? Metemos en mayor riesgo al paciente si le quitamos, por ejemplo, un tumor que va siendo de bajo crecimiento, o sea que su crecimiento es lento. ¿Para qué se lo quitas? Lo vas a dejar sin la mitad del movimiento de la cara, por ejemplo, ¿vale? De otra glándula, ¿vale? De las de secreción externa, las parótidas o la parótida, ¿vale? Las glándulas salivales. Okay. ¿Qué otros ejemplos podrían ustedes decirme de glándulas que vierten sus tejidos al exterior? Ya vimos salivales, lacrimales, ya vimos sudoríparas. ¿Cuál otro? Sí, hay más. Piensen en los compuestos que solemos sacar. Las glándulas sebáceas, sí, esas, ajá, serían de secreción externa, sí, sí. ¿Cuál otra podríamos tener? Las mucosas, ¿sí? Las mucosas son la próstata es también una glándula de secreción externa, ¿sí? Por el líquido seminal. Incluso las mucosas de otros tejidos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ok. Esas, como se podrán dar cuenta, también van a tener una reacción de acuerdo a el sistema nervioso autónomo. Algunas van a interactuar con sistema nervioso autónomo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos ahora a platicar, ya que hablamos del papel del hipotálamo en la regulación de la temperatura. Ah, bueno, por cierto, pero no es todo. Ah, no sé si. No sé, esta es la conducta alimentaria. Venga, mija. Yo pensé que la máquina se había quedado la máquina se había quedado igual de dormida que su compañero. Pero bueno. Y dije, la máquina también se durmió y no reaccionaba. Entonces, vamos a platicar de otra de las conductas, la conducta alimentaria. ¿Vale? Sí, nos estábamos refiriendo a usted. ¿Vale? Hácemelo, compa, venga. A ver, están hablando que alguien que es de sueño muy fácil, me decía una amiga en los días anteriores, dice que no, estaba batallando, dice, es que sí tengo sueño, pero me acuesto y luego no me puedo dormir. Ah, sí, ¿por qué pasa eso? Y yo dije, mira, qué chistoso, yo no tengo sueño, pero si me acuesto me voy a quedar dormido. Así, o sea, y así puede ser, por ejemplo, en un sillón, o estos así, yo cierro los ojos, me acabo de dormir. No pasa que por lo general cuando dice que no tengo sueño, por lo general cuando uno se acuesta es porque uno a lo mejor utiliza un dispositivo y el cerebro está sobreestimulado, o que utilicen ese lugar como pues mire, ¿no? Yo no lo sé, ¿vale? Yo en mi cuarto tengo una pantalla, la cual yo invariablemente prendo, ¿vale? La mayor parte de las noches, ¿no? La prendo antes de dormir, ¿vale? La prendo antes de dormir y en cuanto la apago, me recuesto y me quedo dormido. Ya. O sea, ¿por qué no sé? Yo en eso nunca... Vamos, que desde niño, no tengo problema con eso, yo me acuerdo y me duermo. Pero yo tengo una duda que tiene que ver con eso del sueño. Yo he estado viendo que se está haciendo popular la idea de que las cortinas blackout son malos para los ciclos circadianos. Porque, o sea, si no ves... Porque no tiene la referencia del sol. Ajá, entonces sí es verdad. Vamos a ver, cuando revisemos no me acuerdo si es la tercera unidad
vamos a platicar del sueño, vamos a analizar el sueño y vamos a revisar esos aspectos, ¿sale? La luz solar es un potenciador, ¿vale? Para la vigilia, ojo, potenciador. Pero si nosotros metiéramos a alguien o a un grupo de personas a un cuarto completamente oscuro, seguirían haciendo un ciclo de sueño vigilia, aun y cuando no vean nada. No estarían dormidos todo el tiempo. Todo el tiempo, porque pareciera que dentro de lo mismo, claro, él puede hacer también que al momento en el que te despiertas, ¿vale? La sensación de hambre, de sed, ¿vale? Te podrán llevar a estar en la vigilia. Pero están en esos ciclos. O sea, digo, no sé, también alguien me pregunta, o sea, si yo reviso durante la vigilia cuál es la ingesta de líquidos y de alimentos que puedo hacer, no están o sea, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿no? Y luego vamos a suponer que a las 10, 11 de la mañana puedo comer otra cosa, y luego a las 2 la comida, ¿vale? Y luego de ahí nos vamos a lo mejor a las 8 de la noche, ¿vale? Y ahí pasaron, ¿qué? 6 horas, ¿no? Fue lo más que llegó a pasar. Bueno, a veces comemos a las 3, ¿vale? Entonces pasan de 5 a 6 horas en las que yo vuelvo a consumir otra cosa, ¿vale? O que vuelvo a comer otra cosa, ¿vale? Pero durante la noche, si yo me acuesto a las 11 de la noche, bueno, a lo mejor lo último que llego a comer es alrededor de las 9, cuando muy tarde, ¿vale? Si en ese rato yo me acostara, me quedaría dormido, ¿vale? Y nunca me he levantado entre la noche a comer algo, por ejemplo. Mira, porque esa parte que ha interrumpido. Entonces o sea, pareciera que si bien la señal de hambre sí te puede despertar, parece que sigues conservando el ritmo, el ciclo circadiano. Ok, de los que están en teorías de la medición, ¿hay alguien que vaya a hacer algo con el sueño? ¿Alguien que esté planteándose un tema relacionado con el sueño? Si alguien se lo está planteando, acuérdense de acercarse conmigo, porque no va a servir para la tercera unidad. Le va a matar los pájaros de un tiro. Entonces, porque trabaja lo de medición y esas cosas. Ah, por cierto, si hay alguien que está interesado en temas de violencia y demás, etcétera, ¿vale? Busque también hacer equipo con los que están llevando metodología cuantitativa. También le pega a dos pájaros de un tiro. Es que ayer me decía uno de los estudiantes, José, dice, es que ando batallando porque no tengo un instrumento que me ayude a medir, es un tipo de violencia. No lo tengo, o sea, no lo he encontrado, y pues me estoy aclarando entre las variables que quiero revisar. Dice, y entonces, dice, pues, no sé, le digo, ¿y pues por qué no hace uno? Pues, no, pero es que lo que me había, le dije, pues ahí están llevando teorías de la medición, ahí puede aprovechar, ver con alguien cómo lo está trabajando. Y así, lo que ellos trabajan les sirve a ustedes, y lo que ustedes trabajan les sirve a ellos, ¿vale? Porque ellos lo van a meter con una mayor cantidad de población y van a hacer una serie de análisis, ¿vale? Y ustedes, elaborando su instrumento, van a tener también una serie de análisis. Nada más hay que checarse bien en los tiempos, porque a lo mejor ahí sí está un poco más justo, más complicado. Porque sí tendrían que tener la herramienta por validada antes de que termine el semestre, validada por jueces y demás, etc. Entonces, no le decía, platicando de la conducta alimentaria, a ver, lo primero que nos tenemos que plantear, ¿tendrá el hipotálamo para la conducta alimentaria un valor de referencia, así como está lo de los 21 o 22 grados centígrados? ¿Vale? Y la respuesta pues es muy borrosa, porque pareciera que cada persona va a tener valores de referencia distintos conforme a la actividad que tiene, conforme a la actividad que realiza y al tipo de alimentos que ingiere. ¿Sí? Vamos a ver. Y bueno, también incluso hasta la edad del organismo y demás, etc. Vamos a ver, yo les aseguro que muchos de ustedes aquí se podrían estar alimentando de puras Maruchan, ¿sale? Y de burri pizzas, ¿sale?
y seguirían manteniendo la misma complexión, ¿verdad? ¿A qué se debe? A que tienen un metabolismo más rápido, ¿vale? Su metabolismo es muy rápido, ¿vale? ¿A que no saben que No. eso se va a acabar? Que se los digo yo. Sí, con la edad. Ese, ya saben. Cuando yo llegué aquí a la facultad, que tenía 27 años, 26, 27 años, ¿no? Sí, hace un montón. Si ustedes ni en el escrito estaban, sus papás a lo mejor ni se conocían todavía. A lo mejor su mamá estaba de novia con un francés o un alemán y esas cosas y demás. Estaban pensando en irse del país y esas cosas y demás. Y usted ni en el script estaba. Y hay muchas historias de ese tipo, ¿no? Es que conoció, pero luego él se tuvo que ir y ya no pudo regresar y ya no volvió a saber de él. Y eso está clásico. Entonces, cuando yo llego acá, ¿vale? Pues obviamente no estaban estas carnes, ¿vale? Un día voy a buscar algunas de las fotografías de aquellos años, ¿vale? Y pues se darán cuenta que pues, era un tipo delgado, ¿vale? Entonces, vamos, yo no era que hiciera ejercicio, o sea, lo más que llegaba a hacer era los lunes ir con los amigos a jugar tenis al parque, el B. Carranza, que está allá por Pensiones, ¿vale? Tenía unas canchas de tenis y había una cancha que tenía red. Después esa red se la volaron y ya no pudimos jugar, ¿verdad? Pero más o menos durante un año, año y medio, todos los lunes íbamos a jugar tenis. Y yo aparte no tenía el consultorio, ¿verdad? No tenía que trabajar en la tarde, porque tampoco tenía hipoteca, ¿verdad? Que pagar. Vivía con mis papás también. Bueno, antes de eso, ¿no? Y a lo mejor fue todo el ejercicio que llegué a hacer. En algún momento, luego por andar ahí de que uno de los amigos se metió al gimnasio, fuimos al gimnasio, pero fuimos como 2 meses, o sea, ni que había tanto, ¿no? ¿Vale? Y mi complexión seguía siendo muy delgada, ¿vale? Bueno, previo a eso, antes de que yo me fuera a estudiar, ¿vale? Vamos a ver, yo trabajaba cuando tenía alrededor de 20 años. Bueno, tenía 21 tenía 20 cuando salí de la carrera. 21 cuando empecé a trabajar en Comimsa. Y por ahí de los 23, 24 es que me fui allá, pero de los 21 a los 24 trabajé en Comimsa, haciendo cosas y ahí había empezado a ganar peso, no mucho, pero sí empecé a ganar peso, porque resultaba de que mi dinámica era más o menos la siguiente. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, me bañaba e invariablemente, ¿vale? Mi mamá se levantaba, vivía con mi mamá, tenía 22 años, no estaba casado ni nada, ni conocía a Esmeralda tampoco. Entonces, yo me levantaba, llegaba a la cocina y mi mamá tenía el almuerzo hecho. Entonces almorzaba. Andaba en una motocicleta, ¿vale? Agarraba la moto, me iba al trabajo, ¿sí? Llegaba al trabajo y por ahí más o menos de las 11 de la mañana salían con hay que pedirle a la tía era la jefa, era la gerente de capacitación, pero así le decíamos, hay que decirle a la tía que si no se le antojan unos tacos de los Pioneros. Y entonces siempre se le antojaban los tacos de los Pioneros. Y entonces era como eso de las 11 por lo menos, cada tercer día o cada 4 días, ir a los tacos de los Pioneros, pedir 2 tacos de cachete en harina, ¿vale? Con su salsa y su quesadilla con deshebrada. Siempre he pedido lo mismo en los Pioneros, ¿vale? Nunca he probado otra cosa de los Pioneros, nunca he probado ni el menudo, ni los tacos de picadilla. Eso es lo que yo como de los Pioneros, ¿vale? Entonces, si iban a los tacos de los Pioneros, regresaban, comías. Y luego a la 1:30 salíamos a comer. Y yo iba y comía, ¿vale? Iba y comía, comía en casa de mi hermano, ¿vale? Y luego después de ahí regresaba al trabajo a las 3 de la tarde. Salíamos a las 5:30. A las 5:30 yo me iba para la casa y llegaba a casa y resultaba que mi mamá decía, pues para que cenes de una vez, y yo cenaba, ¿vale? Y luego había ciertos días que me salía. ¿Y qué hacíamos? Pues volvíamos a cenar. Y había veces en las que
Incluso a veces hasta que si no me salía mucho rato, pues llegaba a 5:30, para las 6, 7 estaba cenando, ¿vale? Y luego, si me salía y no iba a cenar en algún lado y estas cosas con los amigos y ese rollo, podía regresar y podía luego volver a comer otra cosa. Y yo sentía que empezaba como que a ganar kilos. No muchos, a lo mejor me fui 1 o 2 kilos de los 59 kilos que pesaba. Ya estaba pesando como 80 y tantos. Sí, pesaba 59 kilos, era muy delgado. Luego cuando me voy, ¿vale? Pues pasaron varias cosas. Uno, mi medio de transporte ya no era motorizado. Lo que tenía entonces era o caminar o una... Después me hice de una bicicleta y entonces me andaba por Sevilla en bicicleta. ¿Vale? Así me iba al hospital y esas cosas. Un calor de los 1000 demonios que hacía obviamente que sudaran más y que tomaran más líquidos. ¿Sí? Luego, segunda cosa que cambia, pues el tipo de alimentación. Allá no tenía tortillas de harina. No había tortillas de harina, ni hecho ni había tortillas, ¿no? Entonces mi alimentación tuvo que cambiarse, tuvo que ir más a cargarse a arroz, a papa, ¿vale? Aparte porque era estudiambre, pero encima no era estudiambre de los que comieran Maruchan, ¿vale? Ni de los que comieran pizza, ni esas cosas. Teníamos uno que era de Chihuahua, ese güey se la pasó comiendo, él estuvo de intercambio de los 6 meses. Esos 6 meses que estuvo, se la pasó comiendo pasta porque era lo único que sabía hacer. ¿Vale? Y le decíamos, güey, pues un huevito así como que estrellado, güey, o sea, combínale, ¿no? ¿Vale? No, pues es que no sé hacer otra cosa. Y fue lo que comió durante todo ese tiempo, pobre. ¿Vale? Entonces, no, pues yo iba variando hacia de verduras, luego de repente tenía un compañero de Islas Canarias que decía, que era chistoso, decía, vamos a comer, niño, porque hacía vamos a comer, niño. Voy a hacer un potaje, ¿te provoca? O sea, ¿se te antoja? Y yo, venga pues vamos a... Y luego de repente yo le decía, oye, ¿sabes qué? Fui al Corte Inglés y compré maseca, o sea, para hacer tortillas de maíz. ¿Qué onda? Nos saltamos unos tacos. Venga, sobres. Entonces así de repente con él sí compartía así de comidas. Pero con toda la actividad física que yo... bueno, luego los lunes iba a jugar fútbol con los de la residencia de estudiantes. Y los jueves, no, al revés, los lunes iba con los del hospital, ahí era la estrella, ¿vale? Porque pues todos no jugaban ni uno, ¿verdad? ¿Vale? Y los jueves iba con los de la residencia, ahí no, ahí era los más quedados, ¿no? Porque ahí jugaban muy bien. Entonces, entre la actividad física que tenía, ¿vale? Y la manera en la que me alimentaba, regresé pesando otra vez acá 59 kilos. Ya cuando empecé aquí, pues claro, otra vez mi alimentación vuelve a cambiar, pero aún así seguía manteniendo un metabolismo rápido. De manera que en 2-3 meses yo no tenía que hacer mucho para empezar a perder kilos. Había semanas en las que podía, o sea, que agarraba de, bueno, pues ya me voy a empezar a disciplinar y esas cosas y demás. Y había semanas en las que podría perder hasta 4 kilos. Pues era un montón, ¿no? Y luego ya en el punto en el que dije, ay, no estaré enfermo, ¿vale? Pero no, era porque era mi metabolismo rápido, ¿vale? Ahora, pues ya no me sale. ¿Vale? Con 47 años ya ni yendo a bailar a Chalma. ¿Vale? Ya ahora lo que hago es, pues sí, mantener a lo mejor, busco tener lo más cercano a una comida balanceada, pero ya me cuesta más. Entonces, pues sí. ¿Qué onda? ¿Usted considera que estar en pareja hace que engordes más? Yo creo que sí, por unas cuantas cosas. Tienes que juntar la alimentación de 2 personas. Es difícil que las 2 personas tengan el mismo estilo de alimentación. Segunda cosa, por ejemplo, si yo... hay cierto tipo de alimentos que yo no voy a tener o que yo no voy a hacer, ¿vale? Porque no casan con lo que come el resto. Entonces, pues pareciera que sí es un factor de aumento de peso, ¿vale? El vivir en pareja, el estar en pareja. Eso no quiere decir, pues me hicieron gordo, sí, me hicieron gordo. Okay. Entonces, de esto de entrada, primero pensando, ¿habrá un valor de referencia? Habrá un valor de referencia y quizás una de las ideas que durante mucho tiempo dominó era que ese valor de referencia estaba en la cantidad de kilocalorías que se consumen contra la energía gastada.
Y entonces tuvimos un montón de nutricionistas que nos dijeron que había que consumir alrededor de 3.000 kilocalorías al día. Que si consumías más de 3.000 kilocalorías, ¿vale?, lo más seguro era que esas kilocalorías, las que no se consumieron, se iban a ir a los depósitos de grasa. Se iban a convertir a través de la acción de la leptina, se iban a convertir en grasa. Y que entonces esa grasa se iba a acumular en abdomen, ¿vale?, en glúteos, ¿vale?, y en pectorales. Por último, después, en brazos, ¿vale?, que ahí se iba a acumular, que era el patrón de acumulación de grasa. Y entonces dijeron los muy listillos: si tú tienes un consumo de 3.000 kilocalorías, pues para que empieces a jalar de las reservas, pues baja la cantidad de kilocalorías. Y en lugar de consumir 3.000, vas a consumir 2.500. Te van a faltar, y entonces lo que haces es agarrarlo de los depósitos de grasa. Y eso en inicio funcionaba. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que después llegaba el punto en el que se estancaba. Ya no perdían peso. ¿Por qué ya no se perdía el peso? Pues porque el organismo no es pendejo, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Adaptarse al consumo de esas 2.500 kilocalorías. ¿Cómo no se adaptaba a ese consumo de 2.500 kilocalorías? ¿Qué hacía el nutricionista? Pues vamos a darle 2.000. Y entonces seguía bajando. ¿Pero qué pasaba? Se volvía a estancar. ¿Qué pasó? Pues otra vez el organismo se adaptó al consumo de las 2.000 kilocalorías. Y así se la llevaban. ¿Cuál era la bronca? Que cuando se soltaba el régimen y se regresaban a las 3.500 kilocalorías, ¿qué creen que era lo que pasaba? Pues el organismo guardaba más. Si hay algo que tenemos que cuidar desde ahorita, y a ustedes les conviene porque son organismos jóvenes, si hay algo que les conviene es tener horas específicas para su ingesta de alimentos. ¿De los 3 horarios? Sí, de los 3 horarios de los 3 horarios con 2 colaciones intermedias. ¿Por qué horario? ¿Por qué los horarios? Porque es la manera en la que el organismo va a agarrar un patrón de cuándo le llega alimento y de cómo gastarlo, de no tener que guardar más de la cuenta. Cuando usted come un día a las 12 del mediodía y otro día a las 4 de la tarde, el organismo, ¿vale?, llega el punto en el que no sabe cuándo le va a llegar la comida. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuándo le va a llegar el combustible? ¿Qué es lo que hace? Pues intenta guardar más. Intenta guardar más. Entonces, claro, si usted aumenta su actividad física, hay una mayor demanda de consumo de energía. Entonces, primero hay alguna que la puede obtener de los depósitos de grasa. Y hay otra que no, que va a tener que buscar de parte del alimento. Entonces, recomendación: disciplínense a tener los horarios a la misma hora de comida. Hay un plato, el plato del buen comer, ¿vale? Ese véalo, y sí tómelo en cuenta. No se cargue a las cosas fritas, no se cargue a las proteínas, no se cargue a los granos. Vaya buscando mantenerlo balanceado. ¿Sí? El consumo de verduras también, pues tiene que estar medido. No es que, coma pura lechuga. Pues no, toda la pinche semana comiendo lechuga como vaca, va a decir una. Hay un, no sé si debe de estar en YouTube, ¿sale? Hay un cortometraje mexicano que se llama algo así de La suerte de la fea, a la bonita le vale madre, algo así. Algo así le vale. Sí, es verdad. A la bonita le vale madre, sí. No, ese es el dicho. Ese es el dicho. El corto se llama diferente. La suerte de la fea, a la bonita no le importa, a la bonita le vale madre, algo así. Se trata, hágate cuenta que es está una chava que pues va a la báscula, ¿vale? Y hasta está cantando una canción de Mecano. Y se ve al espejo, y luego va a la báscula, ¿vale? Va a la báscula y se pesa y se enoja, ¿no? Y es lo que dice: toda la pinche semana comiendo lechuga como vaca, no quiere, no. Y entonces luego se le aparece solamente se ve de aquí abajo, ¿no? Y según le dicen Pamela Anderson, ¿vale? Símbolo de los 90, de los entre 80s y 90s, de una mujer muy curvilínea, tres factores, pero no directamente por el consumo de calorías gastadas y el consumo de, por ejemplo,
Si nosotros agarráramos, por ejemplo, imagínense que todos comiéramos lo mismo a las mismas horas, todos los que estamos aquí. E hiciéramos el mismo tipo de actividad física, ¿vale? Yo les aseguraría que habrá algunos que vayan a ganar peso y otros que van a perder peso. Y que no será y que tendrán que haber hasta factores de la edad, factores del sexo, ¿vale? Factores de la actividad previa que nos haría tener más o menos. Entonces sería, por ejemplo, un buen estudio, más que será muy caro llevarlo, ¿vale? Porque tendríamos que tenerlos a todos prácticamente como soldaditos. Y entonces imagínense, habrá quienes perdieran peso, habrá quienes ganarían peso también, haciendo la misma actividad. Pues que previamente ella hacía más actividad y previamente ella no hacía más actividad, incluso hasta las cosas que leyeran, la exposición de estímulos sería. Profe, ¿qué opina de los campamentos de personas de gordos? Ay, chico. Sí, de los lugares donde internan a personas Con obesidad. Ay, qué algo. Corporal por debajo de los 28, el valor de 28. ¿Sale? Es el índice de masa corporal, lo vemos en la siguiente cómo se calcula, para que podamos también cada quien calcular el propio, ¿vale? Yo la neta es que no quiero hacerlo no estoy muy convencido de hacerlo porque seguramente voy a salir en obesidad 1, ¿vale? O en sobrepeso, digo, si algo sobrepeso, pues a lo mejor no está tan mal, ¿no? Digo, ahora va pensando por sobrepeso, pero si salgo con obesidad, pues está cañón. ¿Es diferente obesidad y sobrepeso? Sí, porque cuando estás en sobrepeso, y si eso se hace cuenta, el sobrepeso, la elevación de colesterol, la elevación de triglicéridos, ¿vale? El que estás en el límite con la glucosa, estás dentro de algo que se llama síndrome metabólico, que aumenta los riesgos de problemas cardiovasculares. Cuando estás en sobrepeso, suelen no estar todos alterados. Entonces es más fácil llevarlo a que estés en un peso normal, el cual te disminuye. Ojo, si hay personas también, o sea, uno de mis amigos, él es químico, y hace como 3 años, pues así como que nomás de puros puntos, en lo que se empecé medio mal en un rato, estaba ahí en el laboratorio y dijo, pues no va a hacer una química sanguínea. O se hace una química sanguínea y madre, le salieron los triglicéridos para arriba bien gacho, ¿vale? Creo que estaban encima de 300, ¿vale? Entonces, y creo que los triglicéridos tendrían que estar, no me acuerdo si eso a mí se me revuelve, pero creo que tendría que estar por debajo de 150, ¿vale? Entonces, pues los traía hasta en calamadre, ¿no? Le decíamos, ¿qué, güey? Para hacer un huevo te ponías una gotita de sangre y con esa aventabas ahí toda la manteca. Y entonces se agarró a hacer ejercicio y tú lo veías a él y no era alguien, a lo mejor ya estaría en un índice de masa corporal, ni siquiera de sobrepeso, estaría dentro de lo normal, eran otros factores. Ya pues se agarró a hacer ejercicio y estas cosas y demás y lo ha podido controlar. Ya último, yo sí le he preguntado, ¿no? En sus últimos estudios cómo ha salido, y dijo, no, ya están dentro de lo normal. Dijo, pero si hay algo que si no lo ha atendido en ese momento tenía riesgo de enfermedad cardiovascular. Ok, bien, entonces vamos en la siguiente a seguir platicando sobre, acuérdense que esta clase en particular o esta unidad en particular vamos a circular alrededor del hipotálamo y la labor que tiene. Ahorita estamos en la conducta alimentaria. Se van a encontrar lo que son funciones como homeostáticas. Les voy a dejar seguramente también un documento